Bueno, como les mencionaban, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y había pensado darles una temática muy concreta, pero hoy pasó algo. No sé cuántos de aquí han estado viendo el Mundial. Levanta la mano si hay alguien que ha visto el Mundial. Ok. Hoy jugó ¿quién? A ver. ¿Croacia con quién? Contra Inglaterra. ¿Y quién ganó? Y entonces Croacia pasó ¿a qué? A la final. ¿Contra quién? Francia. Miren, las mujeres saben más que los hombres. Están bien entradas. Se invirtieron los papeles. Las mujeres saben más del fútbol. Ok. Entonces yo evangelizo bastante en las redes sociales y les hice una nota. Yo he tratado de, a veces pongo cosas serias, a veces no tan serias, y algunas cosas agarrando algún tipo de broma, trato de meter allí una cuñita de evangelización. Entonces, por ejemplo, no sé, ayer que fue Francia-Bélgica, yo hubiera querido que ganara Bélgica. Entonces yo decía, si esto fuera religión, dentro de los santos, sería, por ejemplo, San Damián de Molokai, que es belga, contra, pues ahí agarren un montón de franceses, Santa Teresita del Niño Jesús, San Luis Griñón de Montfort, un montón, franceses hay, santos. Entonces, hoy les decía de que de Croacia, yo quería que ganara Croacia, gracias a Dios, yo quiero que quede campeón Croacia, primero porque es un país de mayoría católica, pero católica practicante, porque Francia en teoría es católica, pero ya todo lo que es la parte de Europa, en la parte de Francia, España, Italia, se ha secularizado mucho la situación. Entonces ya que de católicos les queda nada más del nombre. De hecho, Francia cada vez es más musulmán que cristiano. Entonces, en el caso de Croacia no es así. Croacia se mantiene con una fe católica más o menos vibrante. Croacia era parte de un país que antes se llamaba Yugoslavia y que se fragmentó. Entonces está Croacia, está Bosnia-Herzegovina, o sea, se separaron, ¿verdad? Entonces hicieron varios países. Y de Croacia, ahora como la entendemos, el país Croacia, mi santo favorito, aunque todavía no está canonizado, es un beato, se llama Iván Mers. Iván Mers. Les voy a enseñar una foto. Esta es foto, ¿eh? No sé si lo alcanzan a ver. Él es Iván Mers. Iván Mers. Este es un beato que yo deseo. Hay básicamente dos beatos que yo quiero mucho y me han influenciado mucho, que ya quisiera que el Papa los canonizara pronto, que es un francés que se llama Charles de Foucauld. Carlos de Foucauld es un hombre que a mí me ha impactado mucho, y uno de ellos es Iván Mers. Entonces se me ocurrió, digo, pues acaba de pasar a la final Croacia, ¿qué tal si? Y yo nunca he dado una charla de Iván Mers. Yo he hecho algunos diseños gráficos que pongo en las redes sociales sobre frases de él y cosas de esas, pero ya hace años, pero yo nunca había dado una charla sobre Iván Mers. Entonces digo, ¿qué tal si, aprovechando de que Croacia está en la final del Mundial, les platico de este beato, que casi no es conocido? Levante la mano si alguien lo conocía. Nadie, ¿verdad? Chance y en Croacia, bueno, en Croacia yo creo que sí lo conocen, ¿verdad? Pero generalmente a alguna persona no canonizada, como el beato, solamente se le puede dar ya culto a nivel local, pero no a nivel de toda la iglesia, de manera oficial. Se tiene que esperar la canonización. Pues es muy poco conocido. Los beatos casi no son muy conocidos hasta que son canonizados. Entonces voy a darles un poquito de quién es Iván Mers, y a partir de ahí podemos sacar y aprender algo. No me voy a meter tanto en sus escritos. Si quieren, luego podemos dar alguna segunda charla en donde nos podemos meter a sus escritos, pero me gustaría que solamente conociendo este beato van a ver cómo van a aprender y cómo ojalá se motiven, porque a esto le tenemos que tirar, a la santidad. El católico no está llamado a simplemente no ser pecador. De hecho, el demonio es muy astuto en este sentido, porque si tú estás llamado a ser santo y el demonio te convence en quedarte bueno, ¿quién ganó?
Pues el demonio. Pero en teoría tú dices, ¿cómo el demonio puede ganar yo siendo bueno? Pues sí, sí puede ganar, porque no estás llamado a ser bueno. Porque para ser bueno ni siquiera necesitas fe. Los ateos pueden ser buenos. ¿Qué es ser santo? Santo es ser semejante a Jesús. Y vamos a ver cómo este beato croata se asemejó y mucho a Jesús en muchos sentidos. Primero, pues, una cosa que yo generalmente digo en las comunidades latinas, porque nos falta mucho aprender esto, va a servir como jalón de orejas, pero si en dado caso me llegan a invitar nuevamente, pues espero ya ahora sí ver la diferencia. Siempre que vengan, traigan con qué escribir. De hecho, esto es bien importante en la vida de Iván Merz. Van a ver qué tan importante fue tener un cuadernito con qué anotar, ¿verdad? Entonces, los que ya tienen con qué escribir, pues van a poder tomar nota de varias cuestiones de aquí. Primero, Iván nace el 16 de diciembre de 1896. De 1896. Yo cuando me enteré del tiempo en el que nació, yo posiblemente vaya a sacar un libro acerca de esto, de cómo los santos, aunque no se hayan conocido, hay muchas conexiones. Por ejemplo, Iván Merz, cuando está naciendo en 1896, Santa Teresa del Niño Jesús, en Francia empezaba su agonía y terminó muriendo en 1897, Santa Teresa del Niño Jesús. ¿Y qué tiene que ver? Pues una en Francia, apenas naciendo en 1896. ¿Ustedes creen que la manera tan bella como se estaba ofrendando en una enfermedad dolorosísima como tuvo Teresa del Niño Jesús? Murió de tuberculosis. Cuando murió ya tenía pulmón y medio destrozado, los intestinos gangrenados. Si alguien ha leído su autobiografía Historia de un alma, se dará cuenta que santa es. Pues imagínate, sería muy difícil a alguien que presume tener fe decir que algo tuvo que influenciar el sufrimiento de Santa Teresa del Niño Jesús para que Dios tocara muy especialmente a este croata que estaba naciendo cuando ella más bien se estaba muriendo. ¿Sería muy raro que Dios pudiera haber hecho algo así? No. De hecho, nosotros creemos en la triple dimensión de la iglesia. Es una sola iglesia, pero tiene tres dimensiones. Primera dimensión es primera área, primer nivel sería la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Todos los que están en el cielo. Ellos siguen siendo iglesia católica, canonizados o no canonizados, si están en el cielo, son iglesia católica. Luego tenemos la iglesia purgante, que están los que están en el purgatorio, que ya sabemos que están salvados. El purgatorio no es un lugar más entre el infierno y la salvación, no, ya son la salvación, pero bueno, sabemos que tenemos que purgar aquellos que no llegamos a reparar la culpa del pecado, pero que no morimos en pecado, ¿no? El que muere en pecado sabemos que es en la condenación. De hecho, los que están en la condenación, ahí sí, fueron algún día católicos, pero ya en el momento que entran al infierno, dejaron de serlo. Se desmembraron del cuerpo de Cristo, y los que están en el infierno no se pueden decir católicos. Entonces, el cuerpo místico de Jesús Él es la cabeza. Luego está la iglesia triunfante, que son los santos, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y la iglesia militante, es decir, militar, que todo está en guerra. ¿Quiénes somos? Nosotros, ¿va? Pues bueno, en ese cuerpo místico todos estamos relacionándolos. Por eso los santos pueden interceder por nosotros. Por eso nosotros podemos interceder por las almas del purgatorio. Estamos conectados. Entonces, a mí se me hace muy bello, porque cuando yo conocí a este beato, yo digo, nació en 1896. Yo conozco mucho a Teresa del Niño Jesús, es de las santas que más he profundizado. Y automáticamente vino, en 1896 ella comenzaba prácticamente su última etapa. Ella terminó muriendo en el 1897, a los 24 años. Y fíjense, cuando ella se estaba entregando, estaba naciendo un niño que pues ojalá pronto será santo, ¿eh? Ahora es beato. Pero yo sí encuentro relación en este sentido. Su papá era de Alemania, aunque en ese entonces, bueno, en el entonces ahora ya no es parte de Alemania, es lo que sería parte de la República Checa.
pero en ese tiempo era Alemania. Igual, Iván Merz cuando nació no era parte de Croacia. Croacia sí que estrictamente no existía, ¿va? Con ese nombre. Luego su mamá fue una judía conversa, se convirtió a la Iglesia Católica. Él fue hijo único, no porque sus papás no quisieran tener, sino que después de tener a Iván Merz, su mamá se enfermó y ya no pudo tener más hijos. Su papá era militar y por lo tanto pues tenía buen cash, buen estatus económico, y siempre fueron bastantes consentidores, ¿va? Lo pusieron siempre en una buena escuela, clases de esto, clases del otro, o sea que por esa parte él no sufrió. Son gente pudiente, ¿va? Pero desafortunadamente siempre, no es tan mal tener ni dinero ni ciertas comodidades, pero el que lo tiene que tener un discernimiento mayor, porque a mayor comodidad, mayor es la oportunidad de que te tibies en la fe. Y eso es lo que les pasó a los papás. Sus papás fueron siempre católicos, pero no ardían en su fe católica, e inclusive, vamos a ver un poquito más adelante, cómo hasta le pusieron ciertos frenos a Iván. De a poco, sin embargo, Iván los va a ir encendiendo un poquito en la fe, sobre todo en la última etapa de su vida, ¿va? Él también muere joven, muere en 1928 y muere de meningitis cuando entró a una operación que le iban a hacer sobre la sinusitis, le dio meningitis y murió. Entonces, un hombre, o sea, apenas había cruzado los 30 años, ¿va? Entonces, es básicamente alguien que vivió poco. Ahora, en cuanto a la educación, él siempre había deseado estudiar filosofía y letras o literatura, pero aquí es donde empiezan los papás a ponerle freno, porque los papás piensan, mejor elige algo más rentable. Oye, de filosofía no creo que te vayas a sostener muy bien. Y esta es una primera cosa bien importante, porque yo trabajo mucho con jóvenes y desafortunadamente hoy los jóvenes están eligiendo básicamente por dónde van a poder ganar más dinero. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que preguntarnos qué es lo que quiere Dios, en automático empezar a ver los talentos que uno tiene, y si realmente al llamado que Dios me está haciendo a nivel profesional, a nivel formación, pues no voy a ser el millonario, pero Él me quiere poner ahí, los papás tendrían que tener discernimiento para eso. Porque esto pasa mucho aquí en los Estados Unidos. A veces uno encuentra a los papás diciéndole, mi hijo, sea alguien en la vida, estudie. Y siempre se estudia, es como los papás de Iván Merz, ¿va? Pero estudien algo que le vaya a dar cash, que no vaya a pasar por dificultades. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no le exigen así a los hijos que sean santos? Y yo un día ya saqué la conclusión, ya sé por qué. Porque si tú le dices, mi hijo, estúdiele, saque una carrera que le pueda dar buen dinero y que se pueda sostener, y tu hijo se da la vuelta y te dice, ¿y por qué tú no lo haces? No, mi hijo, yo soy migrante, yo no he tenido las oportunidades de estudio que tú tienes. Es decir, tienes una respuesta si tu hijo te reta, cuando tú lo motivas a sacar una carrera que le dé dinero. Pero ¿qué pasa si tú le dices a tu hijo, mi hijo, sea santo, no buenecito, santo, semejante a Jesús, de este nivel sea santo? Y tu hijo se voltea y te dice, ¿y por qué tú no eres? ¿Qué le vas a decir? No, soy migrante, mi hijo. ¿Y qué? ¿Los migrantes no pueden ser santos? No, yo no tuve estudio. ¿Y qué? ¿Para ser santo necesita estar estudiado? Entonces se les olvidó esto a los papás. Fíjense que no estamos hablando de papás malos, pero cuando tienes comodidades, cuando no tienes, cuando vas quitando sufrimientos, y cuidado con eso. ¿Cuántos de ustedes llegaron a este país con una mano adelante y otra atrás, prácticamente? Y entonces ustedes van progresando y no levanten la mano. Ahorita levantaron la mano, pero no levanten la mano para no llorar. Pero ¿cuántos de ustedes ya han tirado comida alguna vez?
O sea, vinieron hambrientos, empezaron a ganar, ya lo menos de hambre aquí no se mueren y se dan el lujo de más de una vez tirar comida. Explíquenme esa. Es que cuando tú te quedas cómodo en cualquier área de la vida, no está mal, pero tienes que tener el triple de sabiduría y de discernimiento, porque si no, el demonio te va a tibiar. Y así una vez una señora guatemalteca me llegó y me dijo: en Guatemala no teníamos ni para comer, pero estábamos unidos como familia. Aquí ya tengo 2 restaurantes, estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. ¿Logró el sueño americano esa señora? Sí, el sueño americano sí. Oye, tener 2 restaurantes no es poca cosa, ¿eh? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Pues desafortunadamente los papás de Iván Merz no le pusieron ojo a este tipo de cuestiones y solamente estaban viendo eso. Entonces lo que le hicieron fue presionarlo para mandarlo a su papá. Era militar. No, con los militares vas a tener buen dinero. Yo estoy ganando buen dinero. Lo mandaron con los militares. Pero lo bueno es de que no eran católicos tibios, pero al fin y al cabo tenían algo de católicos. Y en el ejército, Iván Merz dice: no voy a crecer con fe, mi fe va a estar frágil y débil. Entonces nomás duró un poquito, duró un poquito en el ejército, y sus papás le entendieron y dice: bueno, si él cree que su fe corre peligro, pues listo, no lo vamos a presionar. Entonces lo mandan a estudiar Derecho, que tampoco es lo que quería estudiar. Entonces lo mandan a Derecho nuevamente por el dinero. Llega la Primera Guerra Mundial y como había empezado a ser militar, lo mandan a la Primera Guerra Mundial. Gracias a Dios ni herido quedó, o sea, en el sentido de que no lo mataron. Y al regresar, él sí siente la obligación de sentarse con sus padres y decirles por qué él quiere estudiar filosofía y letras, que le den chance, que él siente un llamado para hacer esto, que si en pocas palabras no va a tener grandes comodidades, no importa. Pues bueno, los convence y entra a estudiar filosofía. No solamente filosofía, empieza a estudiar teología y latín. Desafortunadamente ya ahí en las mismas universidades comenzaba un ambiente liberal, pero gracias a Dios, he aquí la persona que realmente lo rescató, que fue un profesor. De hecho, él en uno de sus escritos dice: un laico me salvó para la eternidad. La gran diferencia que puede ser un profesor santo. Hizo el clic en este muchacho muy a tiempo. Y es una de las cuestiones que, por ejemplo, aquí la mayoría son papás. Pero yo no sé si te has puesto te podría poner un montón de ejemplos, pero yo no sé, los que tengan niños. Cuando viene tu niño y le van a festejar su cumpleaños y invitan a sus amiguitos, ¿tú te has puesto a pensar que muchos de los amiguitos de tu hijo, sus papás están divorciados? ¿O tienen problemas? ¿O no tienen fe? ¿Te ha pasado por la cabeza que como tú te comportes delante de ellos pudieras influenciarlos para toda la vida? Yo no sé si hay aquí catequistas, pero generalmente cuando doy charlas a catequistas yo les digo: cuando tienes a tus niños a darle las clases, ¿tú ves santos de canonización en cada uno de ellos? Porque si no, están perdiendo el tiempo los niños y estás perdiendo tiempo tú. Porque un catequista tendría que estar convencido de que sus 5, 10, 15 chamacos que tiene dándoles el catecismo tienen capacidad de ser santos, no buenecitos, santos y de canonización, semejantes a Jesús. Si yo le hubiera preguntado al profesor que le marcó la vida a Iván Merz: ¿usted cree que Iván Merz va a ser un día canonizado? Para como lo describe Iván Merz, posiblemente me dice sí. Sí. Y fíjate, aquí no se trata de dar sermones. Ciertamente le dio muy buenos consejos este profesor a Iván. Pero, por ejemplo, si algo le recomendó fue tener un cuadernito en donde pudiera
escribir sus meditaciones, sus exámenes de conciencia, donde se revisara, donde tomara nota de las reflexiones, de cosas y anotara. Y eso fue fundamental para Iván. Entonces, por eso les decía, es tan importante. Dice un refrán: más vale el más sucio de los papelitos que la más brillante de las memorias. Alguien me puede decir: no, pero es que tú no sabes, yo soy muy inteligente, yo no necesito traer aquí el cuadernito para escuchar una charla. Mira, me invitan la próxima semana y te pregunto sobre lo que estoy diciendo y te lo aseguro que no me dices ni el 10% de lo que voy a estar diciendo ahora. ¿Porque eres tonto? No, sino porque en la semana tienes trabajo, tienes estudio, tienes deudas, tienes preocupaciones, y todo eso entra en la misma cabeza en donde tú estás metiendo lo que te estoy diciendo. Por eso hay gente que hace retiros y va a charlas y tiene récord y récord y récord. Digo, si fuera esta tarjeta que tuviera puntos, ya tuvieran un montón de puntos y puntos y puntos para viajar gratis para donde quieran. De tanto récord que muchas personas tienen, congresos y todo eso. Pero yo diría, pues no es como, vamos a ver, el récord que tiene de tantas charlas, de tantos congresos, de tantos retiros, si es igual al nivel de santidad que tiene ahora. Esa persona tendría que ser cada vez más santa. Y lo que te das cuenta en la iglesia es de que no es mala persona, pero está estancada. Tú dices, sí es bueno, sí, pero así como para que le iniciemos un proceso de canonización, no, espérate, está todavía, es too much. ¿Por qué? Porque he recibido mucho, pero así entró, así salió. Yo hasta te digo, agarra un cuadernito y ponle cuadernito de iglesia. Y para donde vayas, a una charla, a un congreso, etcétera, apúntele. Y después puedes venir al Santísimo y lo conviertes en oración y lo masticas. Porque muchas veces Dios te va a tocar mientras te están predicando, pero muchas veces te va a decir lo que Él te quería decir 5 días, 3 semanas después de escuchar la charla. Pero como tomaste nota, después al releerla, al orarla, al estar delante del Santísimo y convertirla en oración, un día se te prende el foco y tú dices, ya. Pero el que no anotó y no recibió en el momento de la charla la gracia de Dios que quería darle, que quería dar, ¿será que en el futuro lo va a recibir? No, pues ¿de dónde? Entonces, si en algo puedes llevarte como propósito es, llévate tu cuadernito, salvo porque sabemos nuestra comunidad migrante, mucha de nuestra comunidad migrante no sabe ni leer ni escribir, y que no se sientan avergonzados. Muchos, hay una historia de pobreza y de carencia muchas veces, pero fíjense, curiosamente esas personas que no saben ni leer ni escribir, a esos Dios los auxilia dándoles muy buena memoria por lo general. Pero si tú sabes leer y escribir, llévate como propósito, saliendo vas a la 99 y te compras un cuaderno y te haces el hábito de que nunca vengas a una charla, a un congreso, a un retiro sin traer con qué escribir, ¿ok? Porque fíjate que esto le marcó a él, ese diario le marcó a él en su vida. De hecho, una de las cosas que primero anotó es que yo, si le pusiera un título a esta charla, sería esta nota que puso Iván Mers. Puso, a los 18 años, puso, o católico o nada. O sea, empezaba una conversión seria que dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ser a medias tintas, yo no voy a ser buenecito, yo no voy a ser así como un católico aceptable. No, católico completito, bien hecho o nada. O católico o nada. Curiosamente, fíjense, a veces esto es irónico, este profesor no era ni profesor de religión ni nada por el estilo. Él tuvo un profesor, les digo que estudió teología, un profesor de religión del cual Iván Mers le hace críticas. Porque desafortunadamente a veces los que supuestamente están enseñando de Dios son los que menos están creciendo en santidad, porque creen que la santidad es simplemente saber cosas de Dios. Y están equivocados. Están equivocados. Se pueden engañar mucho, por ejemplo, los líderes, los catequistas, que están dando algún tipo de servicio en un ministerio. Es una gran tentación creer que uno ya está correspondiendo y se está santificando por el simple hecho de dar la charla, por cantar en el coro, por dar un catecismo. Eso no es garantía. Y fíjense que en la vida de Iván le influenció más un profesor que nada tenía que ver con religión
pero que era santo, a su propio profesor de religión. Iván termina no solamente sacando una carrera, sino doctorado. Llegó hasta lo más alto, sacó un doctorado. Iván terminó llegando a hablar más, entre 9 y 10 idiomas. O sea, bastante inteligente el chavo. Entonces, esto es a nivel de su educación. Pero vamos a entrar quizá a lo más importante, su vida espiritual. Entonces ya sabes que a los 18 años, la gran influencia que hizo ese profesor con él, le llevó a decir, o católico o nada. Y entonces, un día hace una peregrinación a Lourdes, en Francia, donde se apareció la Virgen a Bernadette. Y el Señor le toca ahí. Yo estoy escribiendo un libro sobre los papás de Santa Teresita. Y he mencionado en algunos de mis videos de que si yo le pudiera decir a un patrón de las peregrinaciones, pondría al papá de Santa Teresita. Digo eso y varias personas que tienen agencias de turismo y todo esto me contactaron. Queremos saber sobre él, etcétera. Pues mango, te esperas. Se percibió que pues, quieren hacer negocio, quieren hacer publicidad. Mira, el santito, se llama San Luis, porque son santos los papás de Santa Teresita. Los dos son santos, los canonizaron juntos. De hecho, estamos por celebrar ya su fiesta de San Luis y Santa Celia. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las cuestiones ahora que está de moda, inclusive invitan, a mí me han invitado que si voy con una peregrinación, que vamos a ir aquí a Fátima, que a Tierra Santa y todo eso, pero cuando ves qué tipo tú dices, esto no es peregrinaje, esto es turismo religioso, que no es la misma cosa. Hacer verdaderamente peregrinación, cuando saque ese libro, si Dios me lo permite, van a ver el tipo de peregrinaciones, porque le encantaba hacer peregrinaciones al papá de Santa Teresita. Cuando tú ves qué tipo de peregrinaciones, a muchos no les van a dar muchas ganas de hacer ese tipo de peregrinaciones, por cómo se exigía en el ayuno, en tantas otras cuestiones, ¿verdad? Pues bueno, en el tiempo de Iván todavía no estaba esto de que turismo religioso, al menos no tan influenciado como ahora. E hizo una buena peregrinación, que si haces una buena peregrinación hay frutos espirituales muy fuertes, y en él sí le tocó mucho. Él tenía 25 años y en su librito apuntó 20 cosas que después de esa peregrinación iba a hacer. 20 cosas que iba a hacer este muchacho a los 25 años cuando fue a Lourdes. Se las voy a nombrar. Ahí me avisa si alguien hace estas 20 cosas, Entonces este muchacho se ve tocado en Lourdes, agarra su librito y dice, precisamente como quiero ser católico, pero completito, no medias, no tibio, no, como quiero ser verdaderamente católico, pues vamos a meterle ganas a esto. Y se propuso 20 cosas. Primera, dormir en algo duro. No, pues ya hasta unos se hicieron así con la espalda, ¿no? Así como que dormir en algo duro. 2, lavar todo el cuerpo con agua fría una vez por día. ¿Quién se baña con agua fría? Bueno, si no pagaste la luz o el gas, igual, ¿va? Pero 3, estos se llaman actos de mortificación. ¿Qué significa mortificación? Viene del latín mor mortis, que significa morir a sí mismo. Porque ¿qué es lo que pide el cuerpo? Tu colchoncito, bien. Pero cuando tú dices, no, yo voy a dormir en algo duro, tú dices, me va a ayudar esto a morir a mí mismo. Segundo, lavar todo el cuerpo o bañarse con agua fría una vez por día. Digo, aquí habrá gustos, ¿verdad? Pero por lo general el ser humano, cuando tú te vas a bañar es agua calientita, digo. Entonces, yo no te digo que te bañes con agua fría, pero ¿qué tal si vas haciendo el ejercicio de bajarle un poquito y no todo lo caliente que tú quieres? Son pequeños actos que van ayudando a fortalecer tu voluntad, porque tu voluntad lo que quiere es el placer siempre, a lo que más da. Compras tu hamburguesa y lo quieres con todo, con ketchup, con todo, que no le falte nada de lo que te gusta. Cuando tú dices, no, me encanta el ketchup, pero no lo voy a comer
De 3 veces que me la como, una al menos no me la voy a comer con ketchup. Vas a ver cómo crece tu voluntad, vas a tener más fuerza, porque te estás negando a ti mismo. 3, en la mañana no comer nada. Evidentemente, yo no estoy diciendo que ustedes hagan esto, Se necesita discernimiento. Porque, por ejemplo, una persona puede estar enferma de algo en donde no sea prudente, ni que duermas en algo duro, ni que te bañes con agua fría. O sea, yo no estoy diciendo que ustedes vayan a hacer esto. Yo nomás estoy diciendo las convicciones de un muchacho de 25 años que dice, voy a tomar en serio mi fe. 3, él apunta, en la mañana no comer nada. 4, sentir hambre los días viernes. Sí voy a comer, pero voy a dejar que sienta el hambre el viernes, ¿no? 5, a menudo dejar de comer cuando más placer se siente. Yo nomás te digo, mira, muchas veces en los ministerios tienen sus reuniones, por ejemplo, para celebrar cumpleaños o hay un convivio, etcétera. No levanten la mano si ustedes hacen esto. Pero yo nomás pregunto, cuando está la mesa así de comida, tú dices, yo voy a servirme hasta el final. O eres de los que, no hombre, apenas la ponen ahí, estás en primera fila. Y agarras de lo que te gusta. O el ejemplo que pongo, aquí sus bancas son totalmente de madera. Pero supongamos que las 2 primeras bancas estuvieran acolchonadas. Tú llegas temprano a la iglesia, ¿dónde te sientas? Atrás. O sea, lo normal, no se me hagan los de que uy, que no, de los de boca chiquita. No, o sea, es que lo normal siempre es yo primero, lo mejor para mí. Y eso hay que mortificarlo. Entonces fíjate lo que pone 5, él escribió, a menudo dejar de comer cuando más placer se siente. 6, hacer ejercicio todos los días y bajo cualquier circunstancia. Alguien podría encontrar eso como vanidoso y no, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otra cosa es de que llegues al aspecto de la vanidad y todo, no, eso es otra cosa. Pero muchas veces, si tú no te acostumbras mínimo a caminar y todo eso, pues al rato vas a estar pidiéndole al Santísimo, ay Señor, mis reumas, ayúdame. No, pues hubieras caminado un rato los últimos años, ¿va? Y no es placentero. Hay gente que sí le encanta hacer ejercicio, pero al que no. Y fíjate, son pequeñas cosas. 7, no hablar nunca de mí mismo. Casi siempre habría que analizar si en una conversación que estás teniendo en grupo, alguna cosa, siempre estás como que yo esto y que lo otro y que yo, y todo es autorreferencial. Él dice, yo voy a mortificar eso. No hablar nunca de mí mismo, no ponerme como yo en el centro. 8, solo almorzar y cenar. Ya ven que en uno de los primeros dijo que no iba a desayunar él. 9, una vez por mes, no comer ni beber nada durante 24 horas. Ayunar completo una vez al mes. Hay diferentes tipos de ayuno. De hecho, en mi website y en mi canal de YouTube hay una charla en donde explico los diferentes tipos de ayuno. Evidentemente, el ayuno más completo es eso. Nada más que no se puede hacer por mucho tiempo, te mueres. Entonces, él se propuso una vez al mes, por 24 horas, no comer ni tomar agua. El ayuno tiene sus razones de ser, pero no es el tema y no lo puedo explicar aquí. 10, ponen su libretita, todo lo que tengo de más, dárselo a los pobres. Y yo siempre les digo, a ver, por lo general los hispanos nos decimos que somos pobres, ¿verdad? Delante al menos de los americanos y todo eso, pues somos pobres. Mira, regresando a tu casa, si quieres ya en la mañana, vas a hacer un inventario de todas las cosas que tienes. De todo. Hasta del calcetín que tiene abajo en la cama, ese sácalo y ponle precio. Usado si quieres, pero ponle precio a todo lo que tienes. Y ya que tengas tu listota, tu inventario, la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿soy pobre? Porque muchas veces llegamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame en mis deudas, ayúdame económicamente, y el Señor nos tendría que decir, dinero ya te di hace rato, que lo gastaras en cosas que no necesitas es tu bronca. No aplica todo, ojo,
no aplica a todo, pero puede aplicar. Las cosas que no usas en 6 meses, 1 año, se las estás robando al que lo necesita. ¿Cómo que robando? Si yo las compré con mi dinero, no es palabra mía, la dicen los obispos primeros de la iglesia primitiva. La iglesia les llama a los padres de la iglesia. Ellos decían, si un pobre se está muriendo de frío, va a una tienda y agarra una manta, por mucho que estuviera muriendo de frío, a ese le decimos ladrón. Dicen los padres de la iglesia, pues igual le tendríamos que llamar ladrón a aquel que tiene 2 mantas, siendo que solamente necesita una. Aunque la hayas comprado la segunda, si se está pudriendo en tu ropero, se la estás robando al que se está muriendo de frío. Y tendríamos que confesarnos de eso, de que estamos robando. El Papa Francisco también suele decir, la comida que tú tiras, se la robas al hambriento. Se la robas. ¿Cómo que se la robo si yo la estoy pagando con mi dinero? Se la robas. Entonces, fíjate, si tú ya le revisas, Iván Mers le quedó claro, es que yo no puedo estar diciendo, yo rezo el rosario, ya fui a Lourdes, voy a hacer un santazo y me vale gorro los más sufrientes. No, lo primero, fíjate que las verdaderas conversiones son integrales. Por eso les digo, esta charla se tendría que llamar, como él dice, o católico completito o nada. No me vengas con que no, yo voy a misa, etcétera, y rezo y vengo al grupo, etcétera. ¿Y qué onda con los más necesitados? O al revés, andas mucho con los pobres, etcétera, y te vale la Santa Misa, te valen los no nacidos, etcétera. Tenemos que ser católicos integrales. Y una cuestión es, revísate en tus pertenencias. No, hermano, es que ese vestido lo voy a usar cuando mi niña vaya a cumplir 15 años. ¿Y cuántos años tiene su niña? 3 meses. Pues no, pues señora, pues a ver si cuando tenga 15 años usted entra en el vestido, ¿verdad? Porque siempre es la tentación, no, un día lo voy a usar y un día, y así pasan 6 meses y 1 año y se pudren las cosas. Entonces fíjate, este hermano, Iván Mers, lo que tengo de más, lo que me está sobrando, se los voy a entregar a los pobres. 11. Nunca hablar de sus penas. En pocas palabras, no ser quejumbres. Porque hay gente que se la pasa, no está mal manifestar ciertos dolores, pero hay personas que siempre que hablas con ellos es queja tras queja, tras queja, tras queja. Y eso es una forma de ser egoísta, egocéntrico, que pareciera que nomás valen tus dolores. Mira, en la medida que, por ejemplo, salgas a atender a los pobres, te vas a dar cuenta que hay gente que está sufriendo 2 o 3 veces más que tú. Y se te van a olvidar tus dolores, o mínimo, no vas a ser más tan quejumbres como eres, ¿verdad? Entonces él dice, 11, se propuso no hablar de mis penas. 12, hablar cuanto menos. Esto es prudente. Yo sé que algunos, sobre todo varones, estarán codeando a la señora, ¿ya ves? ¿Ya ves? Hablar lo menos posible. A algunos se les facilita, pero no es por virtud. Donde cabría la virtud es la persona que siempre está hablando y hablando y hablando, y generalmente esas personas no tienen capacidad de escucha. Para eso te tienes que callar. Y él, como fue profesor, quiso formarse en esta parte, capacidad de escuchar, en este caso a sus alumnos, ¿verdad? 13, rezar bien por lo menos una vez por día. Pero fíjate, no solamente de que se iba a tener un momento de oración, sino rezar, orar bien, bien. 14, ir a las situaciones desagradables. Todo mundo a la hora de, no sé, de un evento, de un congreso, quiere estar porque invitaron al super cantante católico, lo que sea, todo eso. Y bueno, ya se termina y después te falta gente que se quede a barrer, a trapear, a limpiar, a cerrar. Para eso no hay muchos servidores que digamos, Esta actitud de siempre decir, lo que nadie quiere agarrar, yo lo voy a agarrar, habla de virtud, ¿verdad? Entonces él dice, ir a las situaciones desagradables. Inclusive eso se puede hacer con las personas. Que te caiga mal una persona no está mal, no es pecado. Que la trates mal es otra cosa, pero que te caiga mal no.
Esto, ¿saben quién lo hacía mucho? Santa Teresita. Santa Teresita, que era monja, las monjas tienen, pues la mayoría del tiempo en silencio. Y el momento que tienen para hablar se llama momento de recreación. Pero Santa Teresa decía que aún en eso, en los momentos de descanso, se tenía que estar trabajando. Entonces en las recreaciones ellas están cosiendo o algunas otras pintando, haciendo siempre alguna labor. No pueden estar de ociosas. Pero bueno, pueden platicar y hablar. Santa Teresita decía que siempre intentaba irse con las que menos le caían, con las que les costaba convivir más. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dejan organizar un retiro completito, porque a veces me dicen, da el retiro y punto, pero cuando me dejan meter mano, una de las cosas que me gusta, hasta de donde van a dormir, separar, porque siempre vienes en tu bolita, ¿va? Con las que te llevas bien, etcétera. No, ¿sabes qué? Te voy a poner con lo que menos te llevas bien. Estás. Porque en eso hay un aprendizaje, y fíjate que Iván lo entendió. 15, bendecir el dolor propio. Qué diferente es eso, ¿ah? Cualquier dolor que tengas, emocional, físico, espiritual, ¿cuántos de nosotros cuando experimentamos el dolor, lo primero que nos sale es, Señor, gracias? Generalmente nos sale más bien petición, Señor, ten piedad de mí, ayúdame, quítame eso. Yo no te digo que no se lo pidas, pero ¿cuántos damos gracias? Esto es palabra de Dios. San Pablo dice que hay que dar gracias en todo tiempo. No dice, no nada más cuando en los buenos momentos, no. Pues él se dio cuenta, lo importante es que ser agradecido cuando estás sufriendo. 16, apunta en su notita él, alguna vez en secreto producir dolor a mí mismo. Aquí la iglesia ha evolucionado o madurado, más que evolucionado, en muchas cosas. Por ejemplo, hay penitencias que ya la iglesia no recomienda. No es que los que lo hacían antes estuvieran mal, hay que meternos en el tiempo histórico de esos momentos. Pero por ejemplo, en las monjas, en tiempo atrás, por ejemplo, había una cosa que se llamaba el cilicio, que era como un cinturón que tenía piquitos. Entonces eso ya la iglesia te dice, no va por ahí la cosa. ¿Estaban mal los que lo usaban? No, porque hay que meterse en el tiempo concreto, en la mentalidad del tiempo. También inclusive con lo de las mandas, la gente que va arrodillada, casi sangrando y todo eso. O sea, hay que valorar lo que hay atrás de eso, porque los protestantes son bastante fácil de juzgar, ¿verdad? Y hasta burlarse de esa gente. No, hay un valor ahí. Que alguien vaya a la Virgen de Guadalupe o a X santuario de rodillas y vaya a sangrar, o sea, de fondo hay algo. Lo que hay que educar a esa persona es de que no creas que la Virgen va a decir, sí, ya te salió sangre y ahora sí estoy contenta, ¿no? Hay que empezar a madurar en esa parte. Bueno, pero no es el tema. Pero aquí la cuestión está en que hay otro tipo de penitencias. Otro tipo de penitencias, que ya le estoy diciendo, por ejemplo, de lo del baño. Mira, no te digo que te vayas a bañar así con agua congelada, literalmente. Pero ¿qué tal si no te complaces todo lo caliente que tú quisieras? ¿Qué tal si al servirte tú eres la última que te sirves? ¿Qué tal si a ti te gusta meterle mucho o azúcar o sal, más de una vez la quitas? ¿Qué tal un acto de mortificación, por ejemplo? Me acuerdo un amigo sacerdote, bueno, él era seminarista en ese entonces, va a recoger a las misioneras de la caridad al aeropuerto, en Miami. Yo estuve varios años allá. Y pues las misioneras, al saber que él era seminarista, dijeron, esta nos va a entender. Entonces entran, en Miami es un calorón. Digo, ahorita hemos tenido mucho calor aquí, pero allá agréguenle que es húmedo. O sea, ya estás en una vaporera. Y para acabarla en el aeropuerto, que está así como encerrado el de Miami un poquito, llega terrible. Y entonces él en automático les pone el aire acondicionado y las monjitas de Madre Teresa de Calcuta le dicen, no hermano, ¿no le molestaría mejor que todo el camino fuéramos mejor con las ventanas abiertas, sin aire acondicionado? Hoy mucha gente, no, el salón está muy caliente, ya se empiezan a sentir así, que no aguanta nada. Son daños pequeños, o sea, pues mira, vas a salir un poquito como si hubieras jugado un partido de fútbol, ¿verdad? O sea, todo sudado, pero
no te vas a morir, son daños pequeños. ¿A qué le sacas? Siempre queremos, les digo, las papitas con todo, el aire con todo. Y el problema está que cuando se nos llegue a quitar no vamos a saber qué hacer. Entonces, esto es muy importante, tener ciertos actos de mortificación. 17, a veces interrumpir el sueño más placentero y salir a mirar las estrellas. Esto yo creo que se lo aprendió a los monjes, ¿verdad? Porque los monjes interrumpen su sueño y hacen una oración y después se vuelven a dormir un ratito, pero ya el hecho de que partas el sueño, y él decía, intentar hacer algunas veces, interrumpir mi sueño, ponerme una alarma, alguna cuestión, por muy placentero que estaba haciendo el sueño, y salir a mirar las estrellas, él dice, ¿no? 18, visitar en la oscuridad de la noche los lugares que me producen miedo, vencer el miedo, fortalecer la fe. Parece que él tenía un poquito ese problema. Yo no te digo que vayas a las 3 de la mañana a South Central o a Compton. Yo digo, no, bueno, si quieres, dale después, ¿verdad? Pero ahí nos dejas tu teléfono para ir preparando el velorio, ¿va? Entonces, aquí lo que quiero rescatar es cómo él retaba sus miedos. O sea, ponía en juego su fe, fortalecer, porque en general cada quien tiene sus miedos y ante los miedos más bien le corremos y nunca los superamos. Fíjate él, bastante varonil en esto, visitar en la oscuridad de la noche los lugares que me producen miedo y vencer mi miedo, fortalecer la fe. 19, aceptar con alegría las humillaciones ante los hombres. A nadie le gusta que lo humillen. Hay de humillaciones a humillaciones, hay que saber discernir. Hay que saber discernir. Hay que saber cuándo poner la otra mejilla, pero hay que saber también cuándo responder como Jesús cuando le golpearon. Si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Ah, Jesús, no pusiste la otra mejilla. Jesús después se deja desbaratar por los romanos. Peor que dar una bofetada en la otra mejilla. Pero hay que tener discernimiento. Muchas veces las humillaciones Dios te está pidiendo, aguántese y cállese aunque lo estén humillando. Pero hay otras veces en donde Él te dice, no, ponle un freno. ¿De qué va a depender? ¿Cómo vas a saber cuándo reaccionar de una manera y cuándo de otra? Vida de oración, vida eucarística, como la llevaba Él, ¿verdad? Que ahorita vamos a tocar esa parte. Aceptar con alegrías las humillaciones ante los hombres. 20, no confiar demasiado en la ciencia. Como él era sumamente estudioso, como él sabía 10 idiomas, siempre la gran tentación de alguien que ha tenido oportunidad de estudiar es de sentirse la divina garza envuelta en huevo, ¿eh? Y eso, aquí no hay muchos jóvenes, ¿verdad? Pero muchas veces me ha tocado ver jóvenes que hasta menosprecian a sus padres por eso, ¿eh? Uy, cuidado cuando te vayas a dar juicio delante de Dios. Y se creen, inclusive algunos se vuelven ateos. No, mi mamá, esos fanatismos con su rosario, así, mi abuelita esa que... Pues mira, ya nos vemos en el día de la agonía y en el día del juicio, a ver si te alcanzó tanto tu ateísmo y tu ciencia y tu conocimiento, a ver si te alcanza o te sirve de algo. En cambio, tu abuelita que no sabía ni leer ni escribir, vas a ver qué lugar Dios le da en el último momento, ¿eh? Ojo, no estamos diciendo que la ciencia sea mala o el estudio, él finalmente profesor. Pero ¿qué hace? No voy a depositar mi confianza en la ciencia. Voy a ser suficientemente inteligente para saber que muchos profesores no están de acuerdo a Dios. Serán profesores de química, de física, de lo que tú quieras. Pero la vida no solamente es física o química. ¿Cuántos científicos no han terminado suicidados? Y tú dices, ¿y sabían tanto? ¿Y sabían tanto? Entonces él fue muy interesante en esta parte, ¿verdad? No confiar demasiado en la ciencia. Sí, es buena usarla, ser preparado, pero cuidado con eso. 21, estar en permanente contacto con la vida. En contacto con la vida.
desde su concepción hasta su muerte natural, claro está. Y bueno, ya después agregó y pulió muchas otras más, ¿verdad? Pero si pudiéramos decir cuál es el centro de la espiritualidad de Ivan Merz, es sobre todo y ante todo, de hecho los dibujos, yo les presenté una foto, pero ya cuando lo pintan, les ponen varias cosas, por ejemplo un libro, pues era un profesor y todo eso, ya ven que les ponen lo que más era relevante en la vida del santo. Pero lo que nunca falta en una pintura de él, si lo hacen bien, es la Eucaristía. Era un hombre profundamente eucarístico, de misa diaria, de comunión diaria, y en ese tiempo ni siquiera estaba tan acostumbrado a comulgar todos los días, ¿eh? Era una persona de Eucaristía diaria, de adoración eucarística diaria. Y estamos hablando de un laico, no estamos hablando de un sacerdote, ¿eh? Porque muchos de nos justificamos en eso. Estamos hablando de un laico. Comulgaba a diario, pero dice el catecismo que aquel que está comulgando el cuerpo y la sangre del Señor tiene que estar conectado con el cuerpo del Señor en el más pobre, en el más necesitado. Hay otro beato, un italiano, Frassati, que tiene una frase hermosísima. También ese beato, deportista italiano, iba igual como Iván, todos los días a misa. Y le decía al Señor: Señor, tú todos los días vienes a mí en la comunión. Tú todos los días me visitas a mí en la comunión. Y yo te pago la visita visitándote en los pobres. Esto es un católico. Esto es un católico. Si alguien presume que muy eucarístico y todo eso y le viene valiendo el sufrimiento de los demás, tomen su distancia, es medio engañosa esa cosa. Pues bueno, ya les dije que uno de sus propósitos fue: lo que me está sobrando, lo que no estoy usando, va para mis hermanos más necesitados. Pero no solamente eso, ya cuando empezó a dar clases, en su salario, el 10% de su salario lo daba a los pobres. Y agréguenlo más lo que daba en la iglesia, pero que estuviera dando el 10% de su salario a los pobres. Esto habla de un católico completo. Y también tenía evidentemente un amor muy especial por la Virgen, por la Santísima Virgen, sobre todo por eso, porque fue muy especial su toque cuando fue a Lourdes. También de vez en cuando rezaba el breviario, que eso es obligación para los sacerdotes, pero no está prohibido para los católicos. Hacer las laudes, las vísperas, las completas, que es la oración de la iglesia. Cuando se hace esa oración, estás orando por toda la iglesia. Por eso por los sacerdotes es obligatorio. Pues él como laico hacía la liturgia de las horas. Y hablando de liturgia, el segundo elemento que caracteriza a Ivan Merz, primero la Eucaristía, pero lo segundo es la liturgia. O sea, la Santa Misa, los ritos. Y en eso, pues yo creo que más bien, si después me vuelven a invitar, hablamos de esto, porque él tiene muchos aportes. De hecho, él murió en 1928, fue muchísimo antes del Concilio Vaticano II, que se hizo una reforma litúrgica, y él es uno de los que dicen, ya veía un poquito más adelante, un poquito más adelante. ¿Terminamos? Ok. Entonces, un poquito veía más adelante. Yo creo que Ivan Merz se nos muere si ve cómo están nuestras misas. Muchas veces, desde cómo venimos, desde las que hemos convertido básicamente en un show, por ejemplo, no hay problema en el coro, en un grupo de oración aplaudir, pero en la misa es otra cosa. Hay un montón de cosas. Yo no estoy aventando latigazos. Yo lo que te estoy diciendo es que sería para mucho ver los grandes aportes que Ivan Merz veía en la liturgia, de lo importante de celebrar la Santa Misa con la adoración, con la reverencia que debe de ser la misa. De hecho, a él le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho la ópera, las obras, porque el arte es belleza y la belleza lleva a Dios. Entonces, aquí la cuestión está que, no sé si... bueno, me avisan, digo, no, es que me distrae un poco lo de la música. ¿Cuánto me queda? Nada más me digan. ¿A las 9 terminamos? A 8:50. Ok, entonces cierro. Pero si me cortan la música para no distraerme. Entonces cerramos. La parte de la liturgia
es importantísima para él, y él decía que la liturgia era el arte de los artes, que en la liturgia hay más belleza que en cualquier otra cosa, más belleza, bien celebrada. Ya no me alcanzó, solamente les digo, de apostolado, hizo un apostolado con jóvenes, ¿verdad? En donde su lema de ese apostolado de jóvenes era sacrificio, Eucaristía, apostolado. Ya sí, les podría decir un montón de lo que hacía con los jóvenes ahí, es interesantísimo lo que hizo con tantos jóvenes, pero se pueden dar un poco la idea. El lema de ese grupo que hizo de jóvenes era sacrificio, Eucaristía y apostolado. Termino ya nada más entonces. Cuando entró a cirugía, él como que intuyó que no iba a salir de la cirugía, y en su cuadernito escribió algo que era básicamente un testamento, y escribió esto: murió en la paz de la fe católica. Mi vida era Cristo y la muerte una ganancia. Espero la misericordia del Señor y la indivisible, completa, eterna posesión del Santísimo Corazón de Jesús. Feliz en el gozo y en la paz, mi alma alcanzará el objeto para el que ha sido creada. Ese fue básicamente su testamento. Como conclusión, ya nada más les leo lo que alguien que lo conoció de primera mano dio testimonio de él, y lo que dijo el Papa Juan Pablo II, que fue el que lo beatificó. Y con eso terminamos. Entonces, uno de los jóvenes del grupo que hizo, escribió después esto, o dio testimonio de esto: él era católico puro, católico con el Papa y por el Papa, católico en cuya alma viven todos los libros sagrados, es decir, alguien que verdaderamente le interesó la palabra de Dios, todos los padres de la Iglesia, es decir, la tradición apostólica, todos los concilios y todos los dogmas, todas las encíclicas, es decir, el magisterio completito, católico completo, todos los tabernáculos, adoradora de Jesús en la Eucaristía, todos los mandamientos, todos los catecismos, todos los obispos, todos los sacerdotes, porque es interesantísimo hablarles del amor que le tenía a los consagrados, todos los pobres, todos los religiosos de este mundo. Él vivió en la iglesia en Cristo, en la iglesia espiritual, en la iglesia visible, en el cuerpo de Cristo, en el espíritu de Cristo, en Cristo que es hombre y Dios al mismo tiempo. Así se refería a alguien que lo conoció. Si hoy te mueres, ¿hay alguna persona que pudiera dar más o menos esta descripción de ti? No voy a hacer como el chiste rápido del difunto, que ya ve que los sacerdotes siempre pues dan una homilía, no, pues nuestro hermano, que fue un gran hombre, un gran padre, un gran ser humano, un gran católico, y la señora le dice a su hijo: a ver, asómate, a ver si es tu papá. O sea, ya tan santo nos lo está poniendo así, que capaz nos cambiaron al muerto, Pero bueno, termino con lo de Juan Pablo II. Juan Pablo II le dijo esto a un grupo de jóvenes croatas que una vez fueron a Roma: mis queridos jóvenes croatas, ustedes, tal como lo hacía vuestro ideal, el profesor Merz, deben ser fieles a la Santa Iglesia y al Papa. Como el doctor Merz, ustedes tienen que prestar atención a la vida eucarística, la que inspira muchas almas jóvenes. Él comulgaba todos los días, adoraba muy a menudo, se confesaba frecuentemente y de modo especial amaba a la Madre de Dios. No se olviden de la importancia de la confesión. Ella es el fundamento de vuestra vida espiritual. Ella los liga con Cristo. Sean apóstoles entre sus compañeros de escuela, como lo era el gran apóstol de la juventud, Iván Merz. Cierren sus ojos y hacemos ya la oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por el testimonio de nuestro hermano en la fe, Iván Merz. Por su intercesión te pedimos que nos enciendas la fe, que nos hagas católicos completos, que defiendan la vida en todas sus etapas, no solamente en el vientre materno, sino desde su concepción hasta su muerte natural.
Santifica cada matrimonio que está aquí. Santifica futuros matrimonios que pueden salir de aquí. Santifica futuras vocaciones a la vida consagrada que pueden estar aquí. Necesitas santos en cada vocación. Hoy que escuchamos sobre Imad Mersch, un laico, Señor, entendemos que nosotros tenemos un llamado a la santidad y que la santidad comienza en asemejarnos a ti ahí donde estamos, en una cocina, en un taller, en la escuela. Ahí estamos llamados a ser como tú, a amar como tú. Por eso te vamos a decir, repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, les agradezco. Voy a estar afuera. Todo mi material lo pueden encontrar en mi página, que es semperfiat.com, o en mis redes sociales. Ahí está todo gratuito, todas las charlas y todo. Si alguien sabe de teléfonos y todo esto, hay una aplicación que se llama así Semper Fiat, en donde también pueden escuchar todas mis charlas en audio gratis, la pueden bajar. Si alguien no sabe cómo, se puede acercar y yo le ayudo a bajar la aplicación, es gratis, al teléfono, y ahí tienen todas las charlas. Y si alguien de a tiro ni siquiera sabe mucho de esto, traigo dos CDs nada más. Me manejo también de manera gratuita, no porque no me cuesten, evidentemente me cuestan, pero yo no quiero que el dinero sea obstáculo. Así que como me manejo es, si alguien puede dar una donación, se les agradece, me ayuda a seguir duplicándolo. Pero si alguien ni siquiera para donación tiene, pero verdaderamente quiere llevarse el material, lléveselo gratis. O sea, deje la vergüenza ahí en la silla y tómelo verdaderamente gratis, ¿va?